Volviendo a la épica y a otros temas míticos de gran interés, si antes hablábamos de las dos grandes epopeyas de Homero, ahora recordemos las obras de Hesíodo, Teogonía y Trabajos y Guías, en las que se inspira gran parte de nuestra obra Cuando los monstruos dominaban la Tierra de 2015. Por lo tanto, ahora vamos a entrar en el tema de los monstruos. Esta obra da protagonista al tema de los monstruos mitológicos, a los que la Teogonía de Hesíodo dedica unos pasajes relevantes. Este es un tema, otro tema de los que atrae mucho mi interés y ha sido incluido también en otras obras, pero principalmente en la que estamos hablando, Cuando los monstruos dominaban la Tierra, porque gran parte de la acción corre a cargo de los principales monstruos de la mitología. La gorgona medusa, la esfinge, ambas son personajes que aparecen en la teogonía. El cíclope, Polifemo y las sirenas, personajes que que intervienen en la Odisea, y el Minotauro. De las sirenas, aquí las vemos de azul, todas de azul, en la izquierda de la foto. De las sirenas ya hemos hablado suficientemente antes a propósito de la Odisea. Vamos entonces a centrarnos en los tres principales protagonistas que tienen más protagonismo en nuestra obra. La gorgona medusa, la esfinge y el minotauro, aquí les vemos, en el centro además del escenario para marcar. La gorgona medusa y la esfinge son personajes que intervienen con pasajes de relevancia en la teogonía. Comencemos centrándonos en la gorgona medusa. Aquí vemos, la hemos visto en la imagen en nuestra obra, aquí la vemos en imágenes de la iconografía griega, los que nos basamos como siempre, intentamos. Estas imágenes muestran es la característica, la figura de la gorgona, una lengua enorme fuera, una sonrisa siniestra muy grande con unos colmillos de jabalí y luego esa mirada, esos ojos, enorme mirada petrificante, puesto que la gorgona petrifica con su mirada, y la cabellera de serpientes. Eso es lo esencial de ella, como vemos en estas imágenes. Aquí vemos el final de la medusa, de la gorgona medusa, cuando el héroe Perseo lucha con ella y termina decapitándola con esa hoz, como vemos, y es un ejemplo primero de la lucha del héroe contra el monstruo al que mata. Se mata. Vemos la imagen griega en paralelo, también aquí Perseo lleva la hoz y la gorgona medusa, una vez decapitada, la cabeza se la lleva Perseo y la mete en un zurrón para evitar que su mirada, que petrifica incluso después de muerta la medusa, después de cortada la cabeza, sigue petrificando, entonces la tiene que llevar guardada para que no vaya ocasionando desastres. La diosa Atenea le ha ayudado al héroe, por eso hay como es típico en la diosa Atenea, defensora de ellos. Aquí en nuestra obra vemos cómo Perseo enseña la cabeza cortada de la medusa y nos inspiramos, por ejemplo, en esta imagen de la iconografía griega, en que es la diosa Atenea la que le sostiene la cabeza, que se la ha dado Perseo, porque Perseo después da la cabeza a la diosa Atenea que le ha ayudado. La diosa Atenea colgará desde entonces la cabeza de la gorgona
en su coraza, la égida, para causar favor y para resultar aún más invencible. La cabeza de la gorgona también sirve a Perseo para vencer a sus enemigos. La saca de vez en cuando del zurrón y con la mirada petrificante pues vence a sus enemigos, los mata, los petrifica. Por ejemplo, al Ceto, al monstruo marino que amenazaba a Andrómeda, la princesa Andrómeda, y la libera del monstruo y después se casa con ella y se la lleva con él. Esta historia de Perseo y Andrómeda, tras vencer el héroe a otro monstruo, nuevamente la lucha del héroe y el monstruo, pues es una de las pocas historias de la mitología con final feliz a modo de cuento. Aquí vemos una imagen de la iconografía griega, el monstruo, el ceto a la derecha, a la izquierda, y el héroe luchando contra él, aunque aquí no utiliza la cabeza, porque según las versiones, y Andrómeda, con los nombres escritos, no cabe duda, está detrás de él, porque la está salvando. El siguiente monstruo, el Minotauro, es un personaje en esta obra cuando los monstruos dominaban la tierra, pero también es protagonista en otras obras de las que, o sea, es un personaje importante en otras obras en las que tenía protagonismo Ariadna. Aquí vemos en cuando los monstruos dominaban la tierra, la lucha, otra vez, la lucha del héroe, en este caso Teseo, el gran héroe ateniense, contra el monstruo, al que termina venciendo y matando, para liberar a los seres humanos, puesto que los monstruos suelen ser dañinos y perniciosos. Una imagen griega en que vemos esa misma lucha. Ya está muerto el Minotauro y lo saca Teseo del laberinto, que el laberinto está representado por esa forma de construcción con una columna y con unas formas laberínticas de decoración para simbolizar que es el laberinto. Como he dicho, en otras obras también aparecía el Minotauro, las que era protagonista Ariadna, la hermana del Minotauro, la princesa de Creta. En la obra La mujer, el monstruo, el laberinto y el héroe de 2010, ahí vemos al Minotauro dentro del laberinto. Y en la otra obra del protagonismo de Ariadna y Ariadna de 2016, la vemos también, ahí la está acosando, amenazando el Minotauro, pero realmente en este caso el Minotauro no es real, es un fantasma, un espectro en los delirios fantasmagóricos de Ariadna, que está ahora ya en Naxos, y la acosan el Minotauro y el laberinto desgajado en dos, a los que ella destruyó, colaboró a que fueran destruidos por Teseo. Aquí otra imagen en que Ariadna es atormentada por el espectro del Minotauro, su hermano, en la misma obra Ariadna y Ariadna. Pasamos a otro monstruo, la Esfinge. También cuando los monstruos dominaban la Tierra tiene un papel importante. Aquí la vemos. La Esfinge tiene cara de mujer, cuerpo de león y alas de ave. Es por tanto un monstruo como un híbrido, como otros muchos. Habita sobre una columna y así lo intentamos reflejar en nuestras obras. Como a imitación de como vemos en la iconografía griega, las muchísimas imágenes en que aparece la esfinge. Aquí la vemos. Aquí la vemos también en la imagen anterior, pero en esta todavía se ve mejor, que está frente a él, frente a la esfinge, sobre su columna, está Edipo, el héroe Edipo. En este caso,
el héroe que vence a la esfinge la vence no con la fuerza, con una lucha física, sino con la inteligencia, puesto que Edipo consigue acertar el enigma que proponía la esfinge a los tebanos, y a todo el que no lo acertaba, la esfinge los mataba. Pero Edipo consigue acertar y salir vencedor. La esfinge entonces, al sentirse vencida, se suicida arrojándose desde lo alto de la columna. Y a Edipo los tebanos, aunque es extranjero, por haberle salvado, le nombran rey de Tebas y le hacen casarse con la reina Yocasta. Ese es el tema importante de la tragedia, que por ejemplo está reflejado en la tragedia Edipo, rey de Sófocles. En otras obras también aparecía la esfinge. En Edipo soñando con el Dr. Freud, soñando con Edipo de 2011, puesto que trataba del tema de Edipo en gran parte de esa obra, pues aparecía la esfinge, aquí la vemos sobre la columna y también entre los cadáveres de los tebanos a los que ya ha matado, por no acertar el enigma. Otro monstruo que aparece a lo largo de la obra cuando los monstruos dominaban la tierra es el águila del Cáucaso. El águila del Cáucaso ataca a Prometeo, que está encadenado a una columna. Ahora, después hablaremos de ello. A propósito de Prometeo, aquí la vemos, estas imágenes. Claramente se ve que Prometeo está encadenado a la columna y el águila le ataca a punto de lanzarse sobre él y comerle el hígado. Pero vamos a pasar al tema de Prometeo para volver a hablar de esto. Tema Prometeo es un tema importante porque es un personaje muy especial. Prometeo es protagonista en la obra Cuando los monstruos dominaban la tierra. Prometeo, que se inspira una parte en la teogonía, como hemos visto, lo que respecta a los monstruos y también lo que respecta al tema de Prometeo y de Pandora, que veremos que son temas importantes en la teogonía. Y también nuestra obra se inspira en la tragedia de Esquilo, o mejor dicho, atribuida a Esquilo, Prometeo encadenado. Prometeo, hijo de Titanes, es un personaje que merece un poco extenderse en él. Prometeo, hijo de Titanes, se enfrenta con Zeus, según la teogonía de Hesíodo, en primer lugar, engañándole cuando intenta instaurar las relaciones entre dioses y humanos mediante sacrificio. Puesto que, aquí lo vemos en esta imagen, Prometeo es benefactor de los hombres e incluso, según algunas teorías, pudo haber sido él el creador de los hombres, pero no es así en las antiguas de la teogonía. Puesto que intentó engañarle por ayudar a los humanos en la instauración del sacrificio, Zeus, en consecuencia, le castiga y quita el fuego a los mortales. Entonces Prometeo, siempre su benefactor, se apiada de ellos y roba fuego de los dioses para dárselo a los hombres. El fuego representa la civilización, es imprescindible para las técnicas del progreso. Prometeo entonces es nuevamente castigado, ahora es el propio Prometeo castigado por Zeus, un terrible castigo, que es ser encadenado a una roca en el Cáucaso, mientras un águila le roe el hígado. Aunque mucho tiempo después, pasarán generaciones, pero al fin, no es un castigo eterno como otros terribles, al fin el titán será liberado por el águila. Por otro lado, también Zeus castiga a los hombres, que serán castigados mediante la creación de la primera mujer, Pandora. Bien, vemos a Prometeo, benefactor de los hombres. A Prometeo después, cuando es castigado por Zeus,
Zeus envía a sus esbirros, a sus guardianes, fuerza y violencia, como vemos en la tragedia Prometeo encadenado atribuida a Esquilo. Fuerza y violencia, sus nombres ya indican de qué son personificación. Le atan a una columna, le encadenan y le dejan en el Cáucaso inhóspito y solitario. Aquí vemos la imagen de la obra que intenta reproducir en la griega, y en la imagen griega es una preciosa imagen en que están muy claramente los castigos de Prometeo por un lado, vemos como el águila está devorando el hígado, y enfrente de él está su hermano Atlas. Atlas o Atlante es hermano de Prometeo, y ese sí que es un castigo eterno. Atlas está condenado eternamente a llevar la bóveda celeste sobre sus hombros. Aquí vemos la imagen griega, hay varias, en que ya está siendo liberado Prometeo, le vemos atado claramente a la columna, y el águila ya está siendo atacada por Heracles, el libertador. Vemos ese Heracles claramente, lleva la piel de león, que sobre todo se ve en la cabeza, y el arco, que es un atributo, una de las armas que suele utilizar Heracles. También encontrábamos a a Prometeo, quiero decir, en la obra Mujeres míticas de la literatura griega de 2007, con textos de la tragedia Prometeo encadenado. El episodio que reproducíamos ahí de la tragedia era cuando llega Io, la amada de Zeus metamorfoseada en vaca, que en su peregrinaje y huida desenfrenada llega hasta el Cáucaso, en donde Prometeo está encadenado en una columna totalmente solo, y mantiene este personaje tan curioso, Io, un diálogo con Prometeo. Aquí vemos imágenes. Ella está representada con un vestido de piel de vaca y con cuernos. Vemos la imagen de iconografía griega, de las varias que hay de Io, está la que corresponde a nuestra caracterización, porque a veces se la representa a Io como una vaca prácticamente entera, otras veces con cuerpo de vaca y solamente el rostro de mujer, vaca y cuernos, pero el rostro de mujer, y en alguna imagen como esta es una mujer pero con cuernos. Aquí vemos esta imagen. Hay bastantes de este personaje. Hablando de Prometeo, el mito de Prometeo tiene muchas lecturas e interpretaciones, incluso contradictorias. Como rebelde contra la tiranía, como altruista máximo idealista, como mártir que por su sacrificio, por salvar a los hombres de la injusticia, sufre tortura, como un rebelde. Pero también se ha interpretado como casi lo contrario, el ángel caído, el demonio a la larga, que siendo primero un intermediario entre Dios y los hombres, finalmente traiciona a Dios para incitar a los hombres contra él. Por otra parte, él es un Dios civilizador que enseña las técnicas a los hombres para que puedan progresar. Por eso les da el fuego. Algo parecido a como también comentábamos con respecto a, o comentaremos más bien con respecto a la diosa Deméter, que les enseña a los dioses el arte de la agricultura. Así pues, hay muchos aspectos muy interesantes, dignos de atención en este personaje de Prometeo. Yo a Prometeo le veo sobre todo como altruista, idealista y rebelde contra la autoridad tiránica, tal y como se deduce en las principales obras griegas, en Hesíodo, en la Ceremonia en especial, y en el Prometeo encadenado de estilo. También en el Protágoras de Platón. Y con tal carácter he desarrollado la trama de la obra
de teatro cuando los monstruos dominaban la tierra, inspirada en estos textos. Ahora vamos a pasar a otro personaje también digno de dedicarle un poco de más atención, que es Pandora. Pandora es un personaje que también aparece en la Teogonía de Hesíodo, aunque no se le da ahí nombre, y sobre todo en la otra obra de Hesíodo, Trabajos y Días, es muy, muy especial e interesante el episodio que se le dedica. Ahí, en Trabajos y Días, es donde se le da el nombre de Pandora. El mito de Pandora es el de la creación de la primera mujer. Y es resultado y consecuencia del delito de Prometeo. Por eso están unidos ambos mitos y se debe hablar de Pandora como prolongación del mito de Prometeo. La primera mujer en el mito griego es concebida por Zeus como un castigo para los hombres, para lo que ordena al dios artesano Hefesto fabricar una bella estatua de barro. Zeus mandó este castigo para contrarrestar los beneficios del fuego robado por Prometeo y su uso indebido. Tal castigo era una trampa engañosa, pues adoptaba la apariencia de un hermoso regalo. Pues ella acarrea la desgracia. O bien por sí misma, que es la versión de la teogonía, ella misma es la desgracia para el hombre, o bien porque ella lleva consigo una vasija que al abrirla deja escapar todos los males que desde entonces aquejaron a la humanidad. Esa es la versión de Trabajos y Días, que es donde recibe el nombre de Pandora, que significa regalo de todos los dioses, o bien regalo para todos los hombres. En esta segunda versión de Trabajos y Días, Epimeteo, hermano de Prometeo, es el culpable, pues enamorado de Pandora la acepta a pesar de los prudentes consejos de Prometeo, que le ordena al marchar desterrado al Cáucaso, al ser llevado al Cáucaso, le dice a su hermano Epimeteo que no acepte ningún regalo de Zeus, pero él se enamora de Pandora y lo acepta. En este mito queda muy claro el simbolismo del papel de la mujer, a la que se achacan los males de la humanidad y se la hace culpable, como ocurre con la bíblica Eva, causante del pecado original y de las desgracias de la humanidad. En muchos griegos, como en este, se pueden establecer comparaciones con las viejas civilizaciones, como las orientales. Aquí en esta imagen vemos a Pandora entre los dioses tras haber sido criada por Hefesto por orden de Zeus. Primero la vemos como una estatua sin vida, moldeada por el dios artesano Hefesto. Después, entre los dioses, cuando empieza a cobrar vida, Zeus le inspira vida, le insufla vida, y ella empieza a moverse torpemente. Y los demás dioses, cada uno le da un don, por eso el nombre de Pandora. El don de las funciones, atribuciones que tiene cada dios. Por ejemplo, Afrodita pues le da el don de la seducción, etc. Bueno, aquí lo vemos y la imagen griega correspondiente. Por ejemplo, el dios Hermes, que también le vemos arriba en la imagen, con el caduceo al extremo de la izquierda, le da el don de la elocuencia, que según esta visión tan misógina de la mujer, pues es mal en una mujer la elocuencia. La diosa Atenea, sin embargo, le da las dotes de la mujer que hace labores en su casa, de artesanías y tejidos, etc. Aquí vemos la imagen griega correspondiente, en la que nos hemos inspirado. En esta imagen está claro, Pandora abre la vasija con tapa, eso es importantísimo, de los horrores, digamos. Al destaparla, no es una caja, la caja de Pandora es una mala interpretación, no es realmente una caja con tapa, sino una vasija. En la versión griega, la palabra griega, y al quitar la tapa, salen de ahí todos los horrores, enfermedades, muerte, etc.
que aquejaran a la humanidad. Aquí la vemos. Y aquí la vemos en otra obra en que aparecía. En Troya, los horrores de la guerra, 2003 y 2004, también aparecía Pandora en el prólogo con su vasija, cómo no. Siguiendo con la poesía épica, ahora vamos a hablar de los himnos homéricos, de los dos principales himnos homéricos, los que tienen mayor belleza literaria y mayor interés mitológico. No podríamos abandonar la poesía épica sin mencionar estos poemas, los himnos homéricos. También el primero, el himno homérico. También en algunas de nuestras obras nos hemos inspirado en los himnos homéricos, en estos dos, principalmente el himno homérico a Deméter, que vamos a ver primero, y también en el himno homérico a Afrodita. En ambos, además, la trama fundamental es el amor, por lo cual se presta mucho también a que de base pase a una obra de teatro. Primero, el himno homérico a Deméter. El himno homérico a Deméter trata del rapto, son poemas anónimos de distintos autores y fechas tampoco claras. Se sabe poco de sus autores, sus fechas, etc. Son anónimos. Trata el himno homérico de Deméter del rapto de Perséfone por Hades. Este es un mito complejo, lleno de simbolismos, sobre todo representa el ciclo de las estaciones. Y sirvió de base este poema, precioso himno, a la obra de teatro La decisión de Perséfone de 2012. Las imágenes son malas, las fotos y borrosas, pero da idea de lo que queremos indicar. No tengo mejores fotos. Bien. Este mito del rapto de Perséfone, hija de Deméter, se narra de la manera más completa en el himno homérico de Deméter. Trata del rapto de esta joven diosa Perséfone, o segundo nombre Cora, que quiere decir muchacha, por Hades, soberano del mundo de los muertos. Ella es la hija querida de Deméter, la diosa de la agricultura, que ejerce las funciones del cultivo y la productividad de la tierra. Pero las abandona angustiada e indignada por la desaparición de su hija. Por lo tanto, al abandonarlas podemos decir que hace huelga, por lo que los hombres mueren de hambre y los dioses quedan privados de sus ofrendas, provocando esto al fin la intervención de Zeus, que juez supremo adopta una decisión salomónica. La joven pasará una parte del año en el mundo subterráneo junto a Hades, su esposo, y mientras la tierra no producirá, porque Deméter está enfadada, y la otra parte la pasará en la superficie junto a su madre, que ya entonces hará que la tierra florezca. El himno homérico de Deméter, además de su gran belleza y valor literario, es interesante no solo desde el punto de vista mítico, este mito tan interesante, y simbólico, todo el simbolismo que hiciera, luego también comentaremos un poco, sino muchísimo también desde la perspectiva religiosa, pues explica los orígenes míticos y parte de los rituales de los misterios elusivos. Es decir, es un poema que presenta la etiología, es decir, la causa de los actos de culto, la que tiene muchísimos valores. La obra de teatro, La decisión de Perséfone, da mayor protagonismo que a Deméter, protagonista del himno, le da mayor protagonismo todavía a Perséfone y también a Hades. Y se atribuyen unos sentimientos a Perséfone que no se mencionan en el himno. Para darle, claro, a una trama de una obra teatral moderna mayor interés.
Esos sentimientos de Perséfone, que no aparecen en el himno, se centran en nuestra obra en las vacilaciones de Perséfone, que se debate entre el odio y el amor, por un lado, y entre el amor a la madre y el amor al hombre, por otro. De modo que se hace una versión algo libre de tema, aunque respetando el mito totalmente por lo demás y lo esencial de la trama del himno. Simplemente que en vez de ser Zeus el que decide lo que hará Perséfone, ella misma toma esa decisión. Porque por un lado está enamorada de Hades y quiere quedarse con él, pero por otro lado quiere volver al mundo de la superficie de la vida y estar con su madre. Aquí vemos imágenes, después comentaremos algunas. Están malas fotos, pero se ve que está Perséfone con sus amigas recogiendo flores. Es el momento del rapto, como se describe en el himno homérico, a Deméter, que está con las Oceánides, sus compañeras, recogiendo flores cuando el dios Hades la rapta. El sol lo está viendo todo y le vemos al fondo y es el único que sabe lo que ha ocurrido y se lo cuenta a Deméter, puesto que luego Hades la oculta en las entrañas de la tierra donde nadie ya puede ver ni saber nada. Esta imagen griega también, muy mala foto, pero es la que me interesaba de las muchas y muchas que hay del rapto de Perséfone por Hades. La vemos en el carro, en el centro de la imagen, pero lo que me interesa es que abajo, la franja de abajo, se ven unas muchachas jugando a la pelota y recogiendo flores. Esas son las Oceánides, que reflejan lo que narra el himno y nosotros hemos reproducido en la obra. Aquí vemos a Hades y Perséfone ya en el Hades, y la imagen que he puesto en paralelo es el momento en que la toma en sus brazos Hades y se la lleva para raptarla. Vemos ahí el gesto de violencia de Dios. Otra imagen de Hades y Perséfone en el Hades, y ponemos la imagen paralela griega, de las muchas que también hay, en que se ve a los dioses del Hades, del mundo subterráneo, ya ella es la reina del mundo subterráneo, junto con Hades, en sus tronos. Bueno, en otras imágenes están los dos, cada uno en su trono. En esta imagen ella está de pie. Aquí vemos otra imagen. No solamente tenemos a Perséfone y el rapto, y el tema del rapto de Perséfone en la obra de la decisión de Perséfone, sino también en la obra Todo es posible en el Hades del 2017. Una gran parte de la obra, al tratar del Hades, introducía el tema del rapto de Perséfone y a la diosa Perséfone como uno de los protagonistas de la obra. Aquí esta foto mala también, pero vemos a Hades con Perséfone, a la que acaba de raptar y llevar a su mundo subterráneo. Imágenes griegas en paralelo, vemos a los dioses ya en el Hades, sentados en sus tronos o en su lecho. Estas imágenes griegas, de las que hay bastantes. Por otra parte, se presenta en la obra La decisión de Perséfone, hay dos planos principales, el escenario incluso se divide en dos partes. En una está es el Hades y está Perséfone, prisionera, y Hades. En la otra está el mundo de los dioses olímpicos y Deméter en el plano intermedio, digamos, porque se enfada y se va a la tierra, enfadada con los dioses, y se encierra en su templo, inactiva, ha dejado de producir, como vemos, y está apartada de dioses y hombres. Está dolorida y enfurecida por el rapto de su hija. Así se muestra en el himno homérico de Deméter y así lo vemos en la obra. Ella, vemos
la imagen paralela griega, ella suele llevar espigas, que es su atributo principal, que indica su función de diosa del cultivo de la tierra, de la producción de la tierra, y en la imagen de nuestra obra también muy poco clara, pero ella lleva en su regazo espigas. Aquí la imagen griega tan preciosa que está en el Museo Eleusis, de donde ocurre de los misterios de Eleusis, sede de los misterios de las diosas. Bien, aquí en esta imagen vemos que en un lado está la diosa Demeter en su templo en la tierra apartada de los dioses, enfurecida, con las espigas en su regazo, y en el otro lado es el Olimpo, en que están los dioses olímpicos, alarmados, porque Demeter ya no hace que no crezcan los frutos, entonces los hombres van a morir de hambre, con esas terribles consecuencias, y por otro lado, si los hombres mueren de hambre, los dioses dejan de recibir culto. Eso es muy importante para que Zeus tome la decisión. Aquí los vemos, a Zeus, a Hera y a Poseidón, con sus atributos respectivos. En la otra obra en que aparece el mito, el rapto de Perséfone, también tiene papel importante naturalmente Demeter, y en un momento de la obra pues ella busca desesperada a su hija con una antorcha, que es el mito, así lo cuenta, y en las imágenes de iconografía griega las numerosas que del rapto de Perséfone vemos en muchas a Demeter con la antorcha y la vemos buscando a su hija con gesto desesperado. Después vemos otra imagen en que Demeter está velada en señal de dolor y de furia, así se describe en el himno médico a Demeter. La imagen aquí la vemos en el vaso completo, en que se ve que en otro plano está Hades llevándose a Perséfone en su carro. Vemos a Perséfone reina en el Hades, también en esta obra todo es posible en el Hades. A la diosa Perséfone con sus súbditos los muertos. Y comentando algo más que lo merece de los significados tan interesantes que se pueden sacar del himno homérico a Demeter y su mito, que es un ejemplo de un tema que se presta de manera muy relevante para motivar a la reflexión y en muy diferentes cuestiones, no solamente míticas, sino humanas. Vemos reflejado en el poema, en el himno, y que hemos intentado de alguna manera también reflejarlo en nuestra obra de la decisión de Perséfone, sobre todo. Vemos el problema siempre vigente de un adolescente en la transición adulto, en el paso del amor prioritario a los padres al amor sexual, puesto que Perséfone era Cora, también su otro nombre, la chacha, y es la hija de su mamá, una niña muy, muy unida a su madre, como el mito de la diosa Demeter con la diosa Perséfone están totalmente unidos, y en los rituales de Eleusis se ve también, y sin embargo, al raptarla, el dios Hades se convierte en esposa. No solamente cambia de mundo, del Olimpo al Hades, al mundo subterráneo, sino que además se convierte de niña, de su mamá, digamos, a esposa. Indica la transición. Y todos los jóvenes. Da pie también a reflexionar sobre las relaciones entre padres y hijos, más concretamente entre madre e hija, como es el caso, una unión muy estrecha que había entre las dos diosas. También se puede reflexionar sobre la actitud de una madre en tales circunstancias ante la desaparición de una hija, y ella, la madre es capaz de todo para recuperarla. Leyendo el himno se ve. Ella entonces se enfrenta a todos. Se enfrenta a la autoridad
representada por Zeus, el rey con mando supremo en el universo. Y llega su valor y su coraje, más de coraje, que es de enfrentamiento, hasta forzar a Zeus a que altere sus designios, cosa casi imposible. Pero para lograrlo, tiene que actuar ella misma con crueldad con respecto a los seres más débiles, los hombres. Así que otra perspectiva de interés es, por tanto, la de los hombres, que están a punto de extinguirse por causa de las rencillas de los dioses. Ellos son los que sufrirán las peores consecuencias si no se soluciona el conflicto, porque se extinguirá la humanidad, se exterminará. Así queda de manifiesto los sucesivos abusos de poder. Zeus, la autoridad, abusa de las diosas bajo su mando supremo. Es decir, Zeus, la autoridad, y además la autoridad más... Bueno, eso lo veremos después. Zeus, la autoridad, abusa de las diosas bajo su mando supremo. Pero a su vez, Deméter, la diosa con poder para dar el alimento, quitarle a los hombres bajo su dominio, abusa utilizando la desgracia de los hombres para sus fines, para hacer chantaje, digamos. Otro punto importantísimo que se observa, ¿no?, que se puede en el himno, es el machismo. Queda también patente. Zeus, el varón, el padre, abusa de las mujeres sometidas a él, pues ha permitido que su hermano, Hades, su hermano, rapte con violencia a su hija, porque todo el rapto de Hades a Perséfone se hace, y se dice claramente en el himno, en más de una ocasión, con el consentimiento de Zeus. Zeus ha permitido que Hades rapte con violencia a su hija, es decir, ha entregado el matrimonio a su hija contra la voluntad de ella y de la madre. También, por otro lado, el dios varón poderoso Hades ha abusado de Perséfone, llevándosela por la fuerza. Aquí, pues, es el tema, vemos, del rapto de un varón que se lleva a una mujer contra su voluntad. Llamémosle violación o llamémosle llevársela para un matrimonio legítimo, pero no deja de ser violación de su voluntad. Otro tema importante para reflexionar. Por otra parte, el plan al que recurre Deméter es hacer una auténtica huelga de brazos cruzados. Deja de cumplir con su función y de producir el alimento, y con ello provoca la terrible hambruna a los hombres, y en consecuencia, la falta de ofrendas a los dioses, que es lo que en definitiva muere a Zeus. Así se dice expresamente en el himno, eso es una idea muy importante. Por supuesto, desde el enfoque obvio, esencial, en este mito es evidente el simbolismo del ciclo de las estaciones, la muerte y renovación de la naturaleza, representada por el rapto de Perséfone, que se hunde en el mundo de los muertos, y su regreso cíclico. Y por otra parte, por la función de su madre, Deméter, de producir el grano, que incumple cíclicamente cuando está ausente. Por otro, también, por en otro aspecto, tengamos en cuenta, es interesante, que Deméter es un personaje civilizador, como antes hablamos respecto a Prometeo, que contribuye al progreso de la humanidad. Es un dios civilizador. Ella, además de producir el grano, enseña a los hombres el arte de la agricultura. Por eso a veces también se la ve con un arado. En nuestra obra hemos intentado poner de manifiesto todos estos aspectos importantes que están en el propio himno de Deméter, pero además hemos añadido, claro, hacer una obra literaria, siempre las licencias poéticas para darle a la trama mayor emoción. Hemos presentado a Perséfone enamorada finalmente de su raptor, con lo cual también introduciríamos otro tema de reflexión interesante. Es una especie de síndrome de Estocolmo. Y eso se podría deducir ya con mucha más imaginación, pero se puede deducir en el propio himno. Esa aceptación de ella. Seguimos con la poesía épica, seguimos con los himnos homéricos y ahora pasamos al segundo himno, el himno homérico a Afrodita. Bueno, los himnos son 33, es un corpus de
4 himnos largos, varios cortos, un poco más largos y otros ya muy breves, bastante breves. De los cuatro himnos largos, los más extensos, los más interesantes son el de Demeter y de Afrodita, desde el punto de vista literario y mitológico, como hemos dicho. El otro, el himno homérico Afrodita, está también en él, nos hemos inspirado para una obra, sobre todo, aunque también hemos introducido elementos en otras, pero sobre todo la obra Afrodita y el amor del año 2009 está totalmente inspirada en el himno. Es un musical, es una novedad en nuestras obras, es un musical con canciones y bailes originales. Trata del amor de la diosa Afrodita hacia el mortal Anquises. En el himno homérico se canta a Afrodita, diosa del amor y el sexo, que ejerce su dominio sobre todos los seres del universo. En eso se insiste mucho. Pero ni siquiera Afrodita es inmune a su propio poder, al poder del amor. Y Zeus la castiga a que también ella sufra las consecuencias de un amor insensato e irrefrenable hacia un mortal. Este es Anquises, príncipe troyano, de quien la diosa concebirá un hijo también mortal, que es el gran Eumea. Como Afrodita se ha burlado, se burla y se vanagloria de ello además, de conseguir enamorar a todos los seres del universo, incluso a los dioses, y hacer que los dioses se unan sin quererlo, se enamoren de seres mortales, lo cual produce pues siempre dolor, o al menos inevitable separación y el engendrar hijos mortales, que son los héroes. Zeus, uno de los dominados por el poder de Afrodita, el enamoradizo Zeus, que tantas aventuras tiene con mujeres mortales y tantos hijos mortales engendra, como se especifica en el himno homérico, la castiga ahí, con el mismo veneno, con la misma medicina. Aquí vemos en las imágenes de la obra nuestra Afrodita y el amor, Afrodita embelleciéndose, asistida por las gracias de sus compañeras. Imágenes griegas en paralelo. Es un atributo típico de Afrodita, el espejo. Aquí la vemos con las gracias que la rodean, son sus servidoras, divinidades menores. Aquí vemos reflejada la historia de amor de Afrodita y Anquises, tal como se describe en el himno. Aquí la consumación del amor, que se describe muy detalladamente en el himno, de una manera erótica y sutil a la vez, poética. Una imagen griega en paralelo, hay muy pocas, en que se supone que son Afrodita y Anquises. Seguro, en medio está Eros. Eros, el dios del amor, simboliza en las imágenes, dígase, el sentimiento de los personajes. Pero esa unión amorosa de Afrodita y Anquises termina mal. Zeus les obliga a separarse porque no es lícito para una diosa tener amores con un mortal. Ella querría tener ese amor y ese amante para siempre, pero la ley de los dioses Zeus no lo permite y le separa después de la consumación amorosa. Como se narra muy claramente y de bella manera en el himno. Bien, damos por terminado esta parte.